En esta ocasión vamos a hablar sobre los núcleos de la base o los ganglios basales, también se les conoce de esa manera. Y vamos a iniciar con el sistema de neuronas motoras superiores en la corteza cerebral. Estas pues se localizan en el área 4 y 6 de Brodmann y van a controlar el movimiento. Dos sistemas distintos a estas neuronas motoras superiores en la corteza cerebral son los ganglios de la base y el cerebelo. Estos pues se van a encargar de controlar y regular estrechamente el patrón de señalización de las neuronas motoras superiores. Estos dos sistemas entonces influyen en las neuronas motoras superiores para que las instrucciones motoras ejecutadas y planeadas puedan transmitirse a las neuronas motoras inferiores en el tallo cerebral y la médula espinal y de ahí a los músculos efectores. En este video pues vamos a hablar sobre los núcleos de la base, también conocidos como ganglios basales, y vamos a estudiar cuál es su contribución en el sistema motor para que la ejecución de los movimientos se lleve a cabo de manera adecuada y precisa. Entonces, los ganglios basales codifican principalmente la decisión de moverse, la dirección del movimiento, la amplitud del movimiento y la expresión motora de las emociones. La información de áreas corticales y subcorticales diseminadas se canalizan a través de los ganglios basales por medio de una serie de circuitos, dentro de los cuales participan el sistema motor y oculomotor, la cognición y el sistema límbico encargado de las emociones. Entonces, juntos, estos circuitos ejercen múltiples influencias sobre la conducta, ya que, pues, el comportamiento de una persona siempre es un producto motor. Aquí tenemos una vista lateral de los ganglios basales, que como se puede observar son grandes masas de sustancia gris profundas a los hemisferios cerebrales. Incluyen el núcleo caudado, el núcleo lenticular, que está formado por el putamen, y el globo pálido en sus dos porciones, interna y externa. Estos núcleos se localizan laterales al tálamo y también tenemos la sustancia nigra en la región rostral del mesencéfalo y el núcleo subtalámico que se localiza pues inferior al tálamo. En esta imagen tenemos un corte coronal de los hemisferios cerebrales y un corte transversal de la porción rostral del mesencéfalo. Tendríamos entonces la cabeza del núcleo caudado en las paredes laterales de los ventrículos laterales, el núcleo lenticular con su porción más externa que es el putamen y el globo pálido con su porción interna y externa, como lo podemos observar en la imagen. Este núcleo lenticular se va a encontrar localizado entre la corteza insular y el tálamo. Entre el putamen y la cabeza del caudado se pueden observar unas pequeñas estrías. Es por eso que a estos dos en conjunto se les conoce como el estriado, putamen y caudado. Conforman el estriado. El cuerpo estriado no es nada más el putamen y el caudado. El cuerpo estriado, además de estar conformado por estos dos núcleos, que son el estriado, también está conformado por el globo pálido. Hay que hacer la diferencia de esto. Y bueno, aquí también tenemos el núcleo subtalámico por debajo de los tálamos y la sustancia nigra a nivel rostral del mesencéfalo. También es importante mencionar al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la porción anteroinferior del estriado, donde la cabeza del caudado y del putamen se funden y recibe información dopaminérgica extensa y es una parte integral del sistema límbico y del circuito de recompensa. Entonces, pues las conexiones complejas entre todos los núcleos de la base influyen en la actividad del tálamo. Por lo tanto, pues se va a controlar la actividad de la corteza, porque el tálamo es como el centro por el cual pasa gran parte de la información antes de llegar a la corteza. Entonces, los ganglios basales son componentes de una serie de circuitos paralelos que integran la actividad cortical para obtener un resultado conductual. Antes de pasar a revisar estos circuitos, así como más específicamente analizados, vamos a hablar un poco más sobre los núcleos y sus particularidades.
No es necesario preocuparse mucho por estos datos en este momento porque los vamos a integrar cuando veamos los circuitos completos. Esto es para darnos simplemente una idea de cuáles son sus papeles dentro de las diferentes vías antes de poder describirlas más específicamente. Entonces, empezando por el putamen y el caudado, a estos, como dijimos que se les llamaba, se les llama el estriado. Estos son los núcleos de entrada de los ganglios basales. Reciben principalmente información excitatoria de las estructuras corticales y subcorticales, tal como lo podemos ver en la imagen. Tenemos los cuerpos neuronales de la corteza haciendo su primer sinapsis en los núcleos que conforman el estriado, es decir, el caudado y el putamen. Entonces, estos núcleos son la entrada, por así decirlo, a toda esta red de circuitos. La información se integra a este nivel y sale por el globo pálido. El globo pálido es un núcleo de salida de los ganglios basales. Envía proyecciones inhibitorias al tálamo. Luego de que se asimila la información, hay otra sinapsis entre los núcleos, que más adelante las vamos a ver, y al final salen proyecciones inhibitorias del globo pálido interno hacia el tálamo para que éste informe a la corteza y se regule la neurona motora superior, para que se puedan llevar a cabo movimientos adecuados y precisos. Ahora, el núcleo subtalámico. Sus aferentes principales, las primarias, se originan en la sustancia nigra y la porción externa del globo pálido. Aquí en la imagen solo muestran la aferencia del globo pálido, que es una aferencia inhibitoria. El núcleo subtalámico se encuentra entonces bajo inhibición tónica. Las eferencias del núcleo subtalámico, por otro lado, van a ser excitadoras mediante proyecciones glutamatérgicas, o sea, excitadoras, que viajan hacia el segmento interno del globo pálido y aparte forman una conexión recíproca con la sustancia nigra. Por lo tanto, pues el núcleo subtalámico tiene un papel central en la conectividad de estos núcleos de la base. Y ya por último, la sustancia nigra va a contener neuronas dopaminérgicas que emiten proyecciones recíprocas a los núcleos putamen y caudado, así como también pues al núcleo subtalámico, ya como lo habíamos mencionado. Entonces, los ganglios de la base reciben información de áreas corticales diseminadas. Esta información se canaliza a través de los circuitos de los ganglios basales y provoca la regulación de la actividad talámica, que a su vez regula la actividad cortical. Espero que eso haya quedado claro. Mencionamos entonces que el estriado es como la puerta de entrada de los ganglios basales. La información que llega al estriado permite que los ganglios de la base integren la información de distintas regiones corticales y también subcorticales. Y pues una sola célula en el estriado va a recibir información de múltiples sitios. Esto da como resultado que cada una de estas células sea como un integrador. La integración de la información permite que los ganglios basales codifiquen la decisión de moverse, dirección y amplitud del movimiento, así como la expresión motora de las emociones. También dijimos que el globo pálido era un núcleo de salida. Manda información eferente inhibitoria a través de las neuronas GABAérgicas. Estas proyecciones surgen de la porción interna del globo pálido y emiten proyecciones a varios núcleos del tálamo, como lo podemos ver en la imagen. La actividad que se lleva a cabo dentro de los circuitos de los ganglios basales va a determinar cuáles proyecciones al tálamo se inhiben y cuáles se liberan de la inhibición. Esto es como lo importante, lo que tiene que quedar claro. Esto produce una información precisa al tálamo y por ende, pues a la corteza. El tálamo entonces está bajo inhibición tónica. Esto significa que a menos que se elimine esta inhibición tónica del tálamo, habrá una señalización disminuida a la corteza. La información eferente de los ganglios basales puede aumentar o disminuir la inhibición tónica del tálamo mediante dos vías internas que son las que vamos a revisar. Entonces, una es la vía directa y la otra es la indirecta. Asimismo, una es excitadora y la otra es inhibidora. Un equilibrio entre estas dos regula la actividad del tálamo que luego va a influir en la corteza.
La vía directa facilita la conducta eficiente y orientada a objetivos. Estos circuitos liberan el tálamo de la inhibición tónica al eliminar esta última. Se produce una mayor excitabilidad de la corteza y de este modo hay mayor información cortical eferente. Y por otro lado, la vía indirecta pues suprime las conductas superfluas que no se relacionan a la conducta dirigida y juntas estas vías optimizan el resultado conductual. Además, la vía indirecta favorece la inhibición tónica del tálamo y suprime la actividad cortical superflua junto con la información motora eferente que compite con las proyecciones facilitadas mediante la vía directa. Tiene que haber un equilibrio entre ambas para que se puedan llevar a cabo movimientos coherentes, movimientos precisos. Ahora vamos a repasar las vías en cuanto al trayecto de sus fibras y el estímulo que llevan según sea el neurotransmisor liberado. En ganglios basales los neurotransmisores que se utilizan son el glutamato, que es excitador, la dopamina, que en este caso va a fungir como excitadora, ahorita vamos a ver por qué, la acetilcolina, por algunas conexiones que hay entre el puente en el núcleo pedúnculo-pontino específicamente, y también el neurotransmisor GABA. Aquí, en este esquema, están las vías principales y únicamente hay dentro de estas estructuras GABA y glutamato. GABA inhibitorio, glutamato excitatorio. Los signos más van a ser estímulos excitadores mediados por glutamato, los signos más que ven aquí en la imagen, y los signos menos van a ser estímulos inhibidores mediados pues por el neurotransmisor GABA. Antes de empezar, hay que notar que ambas vías son como un circuito que sale de la corteza. En ambas vías se puede ver que se inicia todo en la corteza y regresa a ella. Los ganglios basales están en constante comunicación con la corteza. Eso es como una idea que nos tenemos que llevar. Esto pues para la modificación de los movimientos y la corrección de los movimientos para que se lleven a cabo movimientos coherentes. Entonces, en la vía directa tenemos las fibras córtico-estriadas que llevan estímulos excitatorios al estriado. ¿El estriado quién era? El caudado y el putamen. Aquí, estas fibras corticoestriadas que llevan estímulos excitatorios estimulan a neuronas GABAérgicas. Van a estimular a neuronas GABAérgicas ahí en el estriado. Y estas neuronas GABAérgicas van a secretar GABA, inhibiendo a las neuronas del globo pálido a través de las fibras estriopalidales. Entonces, con GABA hay un estímulo inhibitorio sobre las neuronas del globo pálido y las neuronas del globo pálido que fueron inhibidas mediante estas fibras estriopalidales también eran neuronas GABAérgicas con fibras pálido-talámicas, ¿sí? Que inhiben al tálamo. Pero como el estriado inhibió a las neuronas del globo pálido que iban a inhibir al tálamo, inhibe la inhibición y el tálamo pues queda liberado de esta inhibición tónica que habíamos mencionado, esta inhibición tónica que ejercía sobre el globo pálido y estimula la corteza a través de fibras tálamo corticales. Ahora, hay una forma más rápida, por si no se entendió como estos pasos, y esta forma pues es sencilla de entender y es mediante la multiplicación de signos. Se deben obtener los mismos resultados, entonces vamos a hacerlo ahora de ese modo. Entonces la regla de la multiplicación de los signos dice que los signos iguales dan a más y los signos diferentes cuando se multiplican dan menos. Entonces desde las fibras corticoestriadas vamos a hacer la multiplicación. Más por menos es menos, porque son signos diferentes, entonces nos dio menos. Por el siguiente menos, como son iguales, entonces da más. Por el más que sigue, otra vez, como son iguales, el resultado es más, es decir, positivo. Por lo tanto, la vía directa es excitadora. Bien, entonces la vía directa es excitadora, pero el estriado no solamente recibe inputs o estímulos excitatorios de la corteza, también recibe de la sustancia nigra a través de la dopamina, pero no te preocupes porque es exactamente lo mismo, es el mismo resultado, es igual que si se estuviese recibiendo el estímulo excitador de la corteza, solamente que en este caso pues va a provenir de la sustancia nigra. Si haces la multiplicación de signos te va a dar exactamente lo mismo, te va a dar un signo más. Ahora vamos a revisar la vía indirecta.
Aquí tenemos entonces que la corteza a través de fibras córtico-estriadas manda estímulos excitatorios glutamatérgicos al estriado. Este, al ser estimulado mediante las fibras estrío-palidales, manda estímulos GABAérgicos al globo pálido externo y lo inhibe. El globo pálido externo inhibido ya no puede inhibir al subtálamo como lo hace cuando no está inhibido. Entonces, como el pálido externo ya no puede inhibir al subtálamo, el subtálamo se libera de esa inhibición y excita al globo pálido, pero en la porción interna. La porción interna, al ser estimulada, manda fibras pálido-talámicas con GABA e inhibe al tálamo, y el tálamo se inhibe y ya no manda estímulos a la corteza, por lo que el resultado final es la supresión de la corteza, es decir, es un estímulo de inhibición. Aquí es la vía indirecta, es una vía inhibitoria. Ahora vamos a hacerlo con los signos. Más por menos es menos, son diferentes, menos por menos da más por más, otra vez da más, por menos da menos, por más otra vez da menos, porque son diferentes. Entonces el resultado final es un signo menos, que nos indica que el estímulo final de esta vía es inhibitorio. Aquí, pues del mismo modo que en la vía directa hay estímulos tanto de la corteza como de la sustancia nigra, pero en este caso son inhibitorios. ¿Por qué? Porque esta es la razón. Porque la dopamina va a llegar a receptores de tipo D2, que son ligados a proteína G y inhibitoria, son inhibitorios. Entonces la dopamina llega a receptores D2 del estriado y ligados por proteína G y pues son estímulos inhibitorios. Aquí se estimula negativamente al estriado y pues como es lógico, todo va a cambiar, porque ahora el primer estímulo va a ser negativo a diferencia de como cuando la corteza mandaba su primer estímulo que era positivo, entonces todos los signos pues van a cambiar. Y vamos a verificarlo con los signos. Entonces tenemos que se va a mandar dopamina, la sustancia nigra al estriado, va a llegar a receptores D2 que son inhibitorios, por lo tanto el estímulo va a ser inhibitorio, se va a inhibir al estriado. Por lo tanto, pues el estriado, ya como está inhibido por la sustancia nigra, pues no va a poder mandar sus fibras inhibitorias al globo pálido, el globo pálido se va a liberar. Entonces el globo pálido va a inhibir al núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico ya no va a poder estimular al globo pálido interno y pues así sucesivamente la vía ya no se va a llevar a cabo porque pues el núcleo subtalámico va a estar suprimido. ¿Sí? Está liberado el globo pálido, lanza sus fibras, manda sus estímulos inhibitorios al núcleo subtalámico, el núcleo subtalámico se inhibe y esta parte de la vía desaparece porque pues no hay estímulos, no hay inputs que lleguen y no hay nada que pueda suceder a la respuesta. Por lo tanto, pues la sustancia nigra en ambos casos, en ambas vías, estimula el movimiento, ¿sí? De este modo, al liberarse el globo pálido externo e inhibir al subtalámico, pues el tálamo ya no va a ser inhibido por el globo pálido interno y el tálamo pues va a mandar fibras excitatorias a la corteza y el movimiento se va a llevar a cabo. Entonces hay que darnos cuenta de que de este modo podemos hacer pues la afirmación de que en lo que a patologías de los ganglios basales se refiere, la dopamina es igual a movimiento. Podemos hacer esa afirmación simplista. Una disminución de dopamina da hipocinesias, o sea, es decir, poco movimiento, y un aumento de dopamina va a dar hipercinesias, es decir, movimientos aumentados. Esto es importante tomarlo en cuenta por los diferentes trastornos que se pueden presentar pues, en las patologías que involucran los núcleos o los ganglios basales. Y pues es el resumen de lo que ya vimos con la vía. Lo vuelvo a poner para pues como reafirmar lo que habíamos comentado. La vía directa es la conducta orientada a objetivos, la vía indirecta suprime conductas superfluas, tiene que haber un equilibrio entre ambas para llevar a cabo movimientos precisos y coherentes. Y en la vía directa hay mayor actividad cortical eferente, ya lo revisamos en la diapositiva anterior, porque es que es una vía excitatoria y la vía indirecta hay una menor actividad cortical por la inhibición tónica del tálamo, pero cuando hay estímulos
que vienen de la sustancia negra, pues ahí se convierte en un estímulo excitatorio por la inhibición que se ejerce sobre el estriado. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en esto con la multiplicación de signos y que vimos la vía así paso por paso de manera lineal, pero aquí lo vamos a hacer con el dibujo anatómico. Entonces, vamos a explicarlo de una manera pues rápida ya que lo revisamos. Y recuerden que esto es muy importante, la señalización dopaminérgica influye en ambas vías, ¿vale? De la sustancia negra se mandan estímulos dopaminérgicos tanto a vía directa como a vía indirecta. El efecto neto de esta señalización en los ganglios basales es aumentar la actividad cortical y que no olvides que la dopamina es igual a movimiento, ¿sí? Es muy importante para las patologías. Entonces, vamos a iniciar con la directa. Tenemos que las proyecciones excitatorias corticoestriadas de la corteza al estriado, caudado y putamen hacen sinapsis con las neuronas inhibitorias, ¿sí? Estas neuronas emiten proyecciones directas al globo pálido interno, como lo vemos en la imagen, el azul clarito, donde inhiben la proyección inhibitoria al tálamo, es decir, que el estriado va a inhibir al globo pálido interno y entonces el globo pálido interno que generalmente lanza estímulos inhibitorios al tálamo, neuronas GABAérgicas, pues ya no lo va a hacer porque el estriado lo está inhibiendo. La inhibición de la inhibición libera la inhibición tónica del tálamo con un aumento de la información eferente, ¿sí? Como ya no está inhibido el tálamo porque se inhibió al núcleo que lo inhibe generalmente, pues el tálamo emite estímulos excitatorios glutamatérgicos a la corteza genera movimientos, ¿sí? Entonces, hay una mayor información eferente de la corteza para realizar movimientos. Ahora, la indirecta. La vía indirecta, pues va a fortalecer la inhibición del tálamo, porque, como ya habíamos visto, las proyecciones excitatorias de la corteza al estriado hacen sinapsis con las neuronas inhibitorias que emiten proyecciones al globo pálido externo, como lo vemos en la imagen. El resultado de esta proyección es la liberación de la inhibición del globo pálido externo al núcleo subtalámico, ¿sí? Entonces el estriado inhibe al globo pálido externo, el globo pálido externo ya no inhibe al núcleo subtalámico, porque aquí vemos la línea roja de que el globo pálido externo tenía un estímulo inhibitorio con el núcleo subtalámico, pero como ya lo inhibió el estriado, pues entonces esta vía inhibitoria ya no cuenta, no se lleva a cabo. Entonces el núcleo subtalámico se libera y genera un estímulo positivo, es decir, glutamatérgico en el globo pálido interno, estimula el globo pálido interno y entonces el globo pálido interno al ser estimulado inhibe al tálamo. Entonces, si inhibe al tálamo, el tálamo con quien siempre se comunica, pues con la corteza. Entonces, si inhibe al tálamo, el tálamo ya no le manda ese estímulo excitatorio que siempre le envía a la corteza y entonces el movimiento se suprime. La actividad deferente cortical se suprime, ¿sí? Es la vía indirecta, donde hay inhibición del movimiento, los movimientos superfluos. Y este equilibrio entre ambas vías, directa, que es excitadora, e indirecta, que es inhibitoria, genera movimientos óptimos, adecuados, coherentes. Ahora, al mismo tiempo, el estriado recibe la influencia pues de la sustancia negra. Habíamos dicho siempre de la corteza y de la sustancia negra. Entonces el estriado recibe la influencia de la sustancia negra. Las neuronas dopaminérgicas inhiben mediante los receptores D2 que son de tipo inhibitorio, inhiben a las neuronas colinérgicas excitatorias en el estriado y la sustancia negra contrarresta la información aferente excitadora de la corteza al estriado y de este modo activa la vía indirecta. Sí, o sea, en resumen, las proyecciones que genera la sustancia negra hacia los ganglios de la base siempre van a generar en última instancia, sea la vía directa, sea la vía indirecta, movimiento. Es excitatoria en ambos casos, ¿sí? Dopamina es igual a movimiento. Y ahora, aquí es donde cobra importancia esto que decíamos de la dopamina es igual a movimiento. En cuanto a ejemplos rápidos de patología de los ganglios basales, vamos a tener el Parkinson, el valismo y la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Parkinson es una afección motora que se caracteriza por hipocinesia, es decir, reducción del movimiento,
o bradicinesia, que es movimiento lento, o acinesia, que es pérdida de movimiento. La tríada de esta enfermedad es la hipocinesia o bradicinesia, la rigidez, además de un temblor característico en reposo. Les cuesta mucho trabajo iniciar los movimientos. Por ejemplo, en la imagen que coloqué se ve cómo a la persona se le dificulta empezar a andar, y cuando empieza lo hace a pequeños pasos de una manera muy rígida y encorvado hacia adelante. Esto es característico de la enfermedad de Parkinson. Este efecto en el movimiento se debe a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. ¿Se acuerdan? Dopamina es igual a movimiento. Aquí hay degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Entonces es un trastorno hipocinético, que hay una disminución, una rigidez del movimiento. Recuerda que el efecto neto de la dopamina en las vías directa e indirecta es facilitar el movimiento o la información cortical eferente. Un desequilibrio en este sistema es la causa de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Hay una degeneración de la sustancia negra, menos dopamina, menos movimiento. Un trastorno hipocinético. Ahora, el valismo. El valismo se caracteriza por movimientos súbitos, como se ve ahí en la imagen, de lanzamiento así como descontrolado de la región proximal, de las extremidades. En la imagen se puede observar cómo el paciente mueve articulaciones proximales como la articulación del hombro. Esto es usual que ocurra después de una afección del núcleo subtalámico. Esa es donde inicia nuestra fisiopatología. Aquí hay una lesión del núcleo subtalámico. Los síntomas ocurren en el lado contralateral, por lo que se denomina pues hemivalismo. La fisiopatología es la pérdida del núcleo subtalámico contralateral, y con ella pues se viene la pérdida de las fibras excitadoras que emiten proyecciones al globo pálido interno. Ahí sigan la imagen conmigo. Y pues esto va a provocar un menor estímulo del impulso inhibitorio del globo pálido interno al tálamo, con la pérdida de la vía indirecta, por lo que no hay supresión de los movimientos, ¿sí? La vía indirecta es inhibitoria. Al perder esta vía, pues se generan más movimientos incoordinados, agresivos, digamos, y de grandes articulaciones. Por otro lado, pues vamos a tener la enfermedad de Huntington, que es la tercera imagen. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que afecta al cromosoma 4 y es por expansión de tripletes CAG. Esto pues va a provocar que se acumule una proteína que se llama huntingtina, que provoca una degeneración del estriado, que es el caudado y el putamen, ¿se acuerdan? Esto pues se va a manifestar generalmente en la quinta década de la vida, pero tiene fenómeno de anticipación, es decir, que al heredarse del abuelo al padre, por ejemplo, en el abuelo se presenta a los 60, en el padre a los 50, y el hijo va a empezar las manifestaciones clínicas a los 40, y así sucesivamente. Entonces, ese es el fenómeno de anticipación que es característico de esta enfermedad de Huntington. Y este trastorno se va a caracterizar por déficits cognitivos, conductuales y un padecimiento hipercinético, como podemos ver, igual que el valismo. Es hipercinético. Es típico que los pacientes con enfermedad de Huntington tengan corea. La corea, pues, es un movimiento irregular, hipercinético, rápido y sin propósito, incoherente, que fluye de modo aleatorio de una parte del cuerpo a otra, y pareciera como que el individuo está bailando. La corea puede afectar también el lenguaje, la marcha y el movimiento coordinado. Entonces, por fisiopatología hay una degeneración marcada del estriado, que es el caudado y el putamen, así como de las cortezas de asociación temporal y frontal, por lo que pues van a cursar con demencia. La pérdida de las neuronas estriadas del estriado provoca una privación de las vías tanto directa como indirecta. Entonces aquí la afección es doble. Los individuos pierden los movimientos orientados por la vía directa, o sea, movimientos orientados se pierden porque la vía directa está dañada, y quedan con los movimientos superfluos que ya no están inhibidos por la vía indirecta. Por eso los movimientos así como incoordinados, amplios, incoherentes, por el daño de la vía indirecta. Y también cuando quieren realizar un movimiento por la vía directa, pues hay pérdida de estos movimientos orientados porque la vía directa también está lesionada, porque si se acuerdan, el estriado es la vía de entrada, o sea, la corteza lo primero que estimula es el estriado. Y si está dañada esta primera conexión, no tenemos ni vía directa ni vía indirecta, ¿sí? Aquí hay lesión de ambas vías.
Y pues bueno, en este video revisamos la anatomía de los ganglios basales, su función dentro del movimiento, los circuitos, que es la vía directa y la indirecta, y pues, las relaciones funcionales al observar estas patologías, las más características, el hemivalismo, el Parkinson y la enfermedad de Huntington. Si te ha gustado el video, pues dale like y suscríbete si así gustas, y pues gracias por tus comentarios.